Todo empezó con un coche rojo que no reconocía. Un Seat León aparcado justo enfrente de mi portal, con una mancha de barro seca en el guardabarros y una bolsa de deporte tirada en el asiento del copiloto. No era mío, tampoco de los vecinos habituales. Soy de fijarme en esas cosas. Siempre he tenido buena memoria para los detalles, y en mi calle no cambian tanto. Durante 3 días seguidos estuvo ahí, exactamente en el mismo sitio. No se movía ni un centímetro. Al principio no le di importancia, pero algo no cuadraba. Salamanca no es tan grande, y los coches extraños, cuando se quedan más de la cuenta, llaman la atención. El 4.º día, lo vi llegar. Era mediodía, yo había salido antes del trabajo porque el servidor de la oficina petó y nos mandaron a casa. Estaba metiendo las llaves en el portal cuando ese coche rojo apareció de nuevo, y se estacionó exactamente en el mismo hueco. Del asiento del conductor bajó un tío joven, 20 y tantos, con camisa blanca arremangada, pelo despeinado como si se lo hubiese acomodado con las manos, y una sonrisa que no me gustó un pelo. No fue su cara lo que me desconcertó. Fue que se quedó un segundo mirando el balcón de mi casa, como si esperara algo. Y entonces, se encendió la luz del salón. No la había dejado encendida al salir, eso lo recordaba perfectamente. El tipo se subió otra vez al coche, sacó el móvil y se quedó escribiendo durante varios minutos, tranquilo, sin prisa. Luego bajó, sacó la bolsa de deporte, cruzó la calle y tocó el portero de mi edificio. Y ahí supe, no con certeza, pero con una certeza interior que no necesita pruebas, que algo muy feo estaba pasando. No lo paré. Me metí en el portal sin que me viera y subí por las escaleras en silencio. No encendí la luz. Me quedé justo en el piso de abajo, pegado a la barandilla, escuchando. Cuando Laura abrió la puerta, su voz fue baja, íntima, la que usaba conmigo cuando todavía me quería: has llegado antes de lo que pensaba. Y no fue un beso lo que escuché. Fue el silencio después. Ese silencio de los cuerpos que se acercan y que ya no necesitan palabras. No bajé. No dije nada. Me fui por donde vine. Pero mi cabeza, en ese momento, ya estaba en otro sitio. Pensando en lo que iba a hacer. Esperé en el bar de la esquina más de 1 hora. No tenía plan, no sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba tiempo para que mi cabeza aterrizara. Me pedí una caña, luego otra, y después un café solo, por hacer tiempo, por no volver a casa mientras ese imbécil estuviera allí. No quería montar un espectáculo, no quería verme en la situación de tener que actuar en caliente, pero el estómago se me encogía cada vez que miraba la pantalla del móvil. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada de Laura preguntando dónde estaba o por qué no había llegado todavía. Cuando salí del bar, ya había anochecido. Me acerqué por la acera contraria a la de mi portal, como un cobarde. El coche rojo ya no estaba. Subí con calma, abrí la puerta con la llave y escuché el ruido de la televisión en el salón. Laura estaba en el sofá, con una manta sobre las piernas y el portátil encendido, viendo una serie que solíamos ver juntos. Me saludó como si nada. ¿Qué tal tu día?, preguntó sin despegar los ojos de la pantalla. Largo, contesté, y me metí directamente al baño para no tener que fingir más. Durante los días siguientes me convertí en una versión distinta de mí. Empecé a estudiar cada movimiento de Laura con una mezcla de miedo y rabia que me quitaba el sueño. Cada salida suya al supermercado, cada llamada desde el dormitorio con la puerta cerrada, cada ducha de 20 minutos donde salía con el pelo seco. No tenía pruebas concretas, pero ya no necesitaba pruebas. Lo que tenía era suficiente. Me fijaba en detalles que antes pasaban desapercibidos. Ese perfume que empezó a usar y que yo no le había regalado. Esa ropa interior nueva que no coincidía con ninguna de las fechas que solíamos celebrar.
Las uñas siempre arregladas, incluso entre semana. Y lo que más me quemaba era su forma de estar más atenta que nunca, como si estuviera intentando equilibrar algo, compensar, como si supiera que la cuerda estaba tensa y no quería que se rompiera todavía. El punto de inflexión llegó el martes siguiente. Me ofrecí para llevarle unos documentos a un cliente, lo que me dejó libre buena parte de la mañana. En lugar de volver a la oficina, me fui directamente al parque que hay detrás del instituto donde trabaja Laura. Me quedé dentro del coche, con la ventana entreabierta, esperando, como un maldito detective de tercera. Pasaban los minutos y no ocurría nada. Estaba a punto de largarme, sintiéndome ridículo, cuando vi a Laura salir por una puerta lateral del edificio. Iba con el mismo tipo del coche rojo. No llevaban prisa. Caminaban despacio, hablando muy cerca. Ella sonreía. No como lo hacía conmigo, no esa sonrisa de compromiso de los domingos. Sonreía con los ojos también. El tipo le tocó el brazo y ella no se apartó. Siguieron andando hasta que se subieron juntos al coche. Arrancaron y se fueron. Yo los seguí. No fue difícil. Salamanca es pequeña y a esa hora el tráfico es escaso. Aparcaron en un edificio del centro, uno de esos pisos que suelen usar para alquiler turístico. No estuvieron mucho tiempo. 40 minutos, más o menos. Salieron de nuevo, Laura con el pelo recogido y los labios pintados. Él llevaba la camisa desabotonada un poco más de lo que la tenía antes. Se despidieron con un beso en la mejilla que duró demasiado. Ella se quedó mirando cómo él se alejaba, luego miró alrededor antes de volver a su coche. En ese momento, supe que no había marcha atrás. No era una sospecha, no era una paranoia. Era real. Y era más sucio de lo que había imaginado. No confronté a Laura esa noche. Tampoco al día siguiente. Me guardé todo dentro, mientras planeaba qué hacer con esa información. No soy de los que gritan ni de los que rompen cosas. No iba a insultarla ni a suplicar. Necesitaba pensar en frío, actuar con cabeza, pero cada vez que la veía prepararse para salir, cada vez que oía su voz fingiendo normalidad, algo dentro de mí se rompía un poco más. Hasta el viernes. Ese viernes ella llegó tarde. Muy tarde. Me dijo que había habido una reunión en el instituto y luego se quedó a tomar algo con unas compañeras. Me lo dijo desde la puerta del dormitorio, quitándose los pendientes con esa cara de no pasa nada, todo está bien. Yo estaba sentado en la cama, con el portátil sobre las piernas, pero no estaba trabajando. Tenía abierta la carpeta con las fotos que le tomé en el parque. No eran muchas, pero eran claras. No eran necesarias más. ¿Te divertiste?, le pregunté sin levantar la vista. Ella tardó un poco en responder. Sí, estuvo bien. Estoy agotada, respondió. Dejé el portátil a un lado. Y él, también se divirtió. El silencio fue inmediato. Ni respiró. Se quedó ahí, de pie, mirándome. Su rostro cambió como si se le hubiese caído una máscara. Se sentó al borde de la cama, sin decir nada. Sé lo del piso del centro. Lo del coche. Lo del martes, continué. No hace falta que expliques nada. Ya sé suficiente. Y ahí lo vi. No pidió perdón. No negó nada. Solo bajó la mirada y dijo: Lo siento, Marcos. Y eso fue peor que cualquier mentira. Después de su lo siento, la habitación se quedó en silencio, pero no era de esos silencios tranquilos que uno agradece, era un silencio incómodo, pesado, lleno de cosas que no se decían porque no había forma de hacerlas sonar bien. Me incorporé en la cama sin dejar de mirarla, esperando que dijera algo más, una explicación, una justificación, una excusa de mierda, algo que por lo menos indicara que le importaba.
pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando al suelo, con los dedos enredados entre sí como si estuviera rezando o contando los segundos para que yo perdiera la paciencia y me largara. No tenía intención de irme. No después de todo lo que había aguantado, no después de haber visto con mis propios ojos cómo salía de ese piso como si fuese lo más normal del mundo. Le pregunté si era la primera vez. Me miró con los ojos abiertos, como si no esperara esa pregunta, como si de todas las cosas que podía preguntarle, esa fuese la que más le dolía. No contestó al instante. Se levantó, se fue al baño y volvió con un vaso de agua que ni siquiera bebió. Lo dejó sobre la mesita, se sentó otra vez y me dijo que no. Que no era la primera vez. Que llevaba viéndose con ese tipo desde hacía casi 2 meses, que empezó con mensajes, luego cafés, luego lo de siempre. Lo dijo como quien recita un parte médico, sin emoción, sin culpas. Yo seguía mirándola fijamente, sin decir nada, no porque estuviera tranquilo sino porque si hablaba en ese momento iba a romper algo, y no quería que me arrestaran esa noche. Le pregunté si lo quería. Me respondió que no, que era solo alguien que la hacía sentirse viva, que con él se reía, que no le pedía nada. Le pregunté si pensaba dejarme. Me dijo que no era eso lo que quería. Que quería que todo volviera a estar bien, que me echaba de menos, que conmigo las cosas se habían vuelto aburridas. Que yo ya no le decía cosas bonitas, que ya no la miraba igual, que la rutina había matado algo entre nosotros. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque era absurdo que después de todo me dijera eso, como si la culpa fuera mía por no mantenerla entretenida. Le dije que si estaba tan aburrida podía habérmelo dicho, que si necesitaba cariño o emoción o lo que fuera, lo hablábamos, pero que irse con otro no era la solución. Ella se encogió de hombros y me soltó una frase que aún me cuesta creer, no lo planeé, simplemente pasó. Ahí exploté. Le grité que eso no era una excusa, que la infidelidad no es algo que te encuentras en el suelo y te lo metes en el bolsillo por accidente, que había tenido 1000 oportunidades de parar antes de meterse en esa cama con ese niñato. Y ella, en lugar de asumir lo que había hecho, me miró con cara de víctima y me dijo que no soportaba que le gritara. Como si lo que doliera en ese momento fuera mi tono de voz y no su traición. Le pregunté si se acostaron en mi cama. Lo negó rotundamente. Me dijo que jamás me faltaría al respeto de esa manera. Le dije que eso ya lo había hecho desde el primer mensaje que le respondió a ese tipo, que no tenía ninguna autoridad moral para marcarme líneas ahora. Le pregunté si usaba protección, y ahí se quedó en blanco. Tardó unos segundos, y al final respondió que sí, como si eso fuera suficiente, como si con eso pudiera borrar todo lo demás. Le dije que a partir de ese momento dormíamos en habitaciones separadas, que no quería verla al despertarme, que necesitaba espacio. Me respondió que entendía, que iba a dormir en el sofá. Me dio igual. Esa noche me encerré en el dormitorio y no apagué la luz. Durante horas pensé en cada conversación, cada gesto de los últimos meses. Cada vez que me decía que salía con sus amigas y yo me quedaba tranquilo viendo la televisión. Cada vez que llegaba tarde y me decía que el tráfico estaba imposible. Cada vez que me sonreía después del sexo, o que me decía te quiero antes de irse al trabajo. Todo eso ahora tenía un sabor amargo. No me acosté esa noche, estuve de pie en el balcón, fumando como un condenado aunque llevaba meses sin tocar un cigarro. No sabía qué iba a hacer, solo sabía que no podía quedarme igual, que no podía seguir como si nada. A la mañana siguiente no desayunamos juntos. Ella se fue sin decir nada. Yo seguía en el dormitorio, con la puerta cerrada. La escuché vestirse, buscar las llaves, salir. Luego todo fue silencio. Empecé a buscar información legal. Llamé a un abogado que me recomendaron en el trabajo. Pedí cita. Le expliqué la situación sin omitir nada.
Me dijo que, si tenía pruebas, podía usar eso en mi favor. Le mandé las fotos. Me dijo que era suficiente. Esa tarde, cuando volvió a casa, le dije que ya no había vuelta atrás. Que no importaba lo que dijera o hiciera, que algo se había roto y que no iba a perdonar. Le dije que si quería seguir viéndose con ese tipo, que lo hiciera, pero fuera de esta casa. Se puso a llorar. Me dijo que no quería perderme. Que lo nuestro aún tenía arreglo. Le dije que ya era tarde. Y ella, sin dejar de llorar, me preguntó si la odiaba. Le respondí lo que en ese momento era la verdad, no. Pero ya no te respeto. Y eso fue peor que un insulto. Se dio la vuelta y se encerró en el baño. Yo me serví un café y me senté a esperar que pasaran las horas. Sabía que lo más difícil aún no había llegado. Pero por fin tenía claro lo que iba a hacer. No soy vengativo por naturaleza, pero esa semana me descubrí pensando en cosas que jamás me había imaginado. No era el típico pensamiento de quiero que sufra como yo sufrí, era algo más frío, más práctico, como si estuviera resolviendo un problema de oficina. Me pasé 2 noches enteras trazando un plan, no para castigarla con violencia ni escándalos, sino para dejar claro que no iba a salir de esto sin consecuencias. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de mí, de lo que yo había permitido durante demasiado tiempo, de lo que había tolerado sin darme cuenta, de esa versión de mí mismo que se había convertido en un espectador de su vida mientras ella hacía lo que le daba la gana. La primera decisión fue hablar con su familia. Su hermana Ana siempre había sido muy cercana a mí. Así que la invité a tomar un café un sábado por la mañana, en una cafetería del centro donde nadie nos molestaría. Me senté frente a ella y, sin rodeos, le conté todo. No esperé a que pidiera el café, no la preparé. Le dije directamente que Laura me estaba engañando con un tipo del instituto, que lo había confirmado con fotos, y que había estado viéndose con él en un piso durante semanas. Ana no reaccionó como esperaba. No se echó las manos a la cabeza, no preguntó detalles morbosos. Se quedó en silencio, con la mirada perdida en la taza de café que no había tocado. Luego dijo que lo sospechaba. Que Laura había cambiado, que la notaba rara, que en las últimas reuniones familiares evitaba hablar de nosotros. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que sí. Que ya había hablado con un abogado y que estaba todo en marcha. Que solo quería que supiera la verdad, para que no tuviera que enterarse por Laura o por otra persona. Ana me agarró la mano con fuerza, como si quisiera pedirme perdón en nombre de su hermana, y me dijo que lo sentía. Que contara con ella para lo que necesitara. La segunda parte de mi plan fue en el trabajo. No quería perder mi estabilidad laboral por una crisis personal, así que decidí organizar todo de forma que la ruptura no me afectara más de lo necesario. Hablé con mi jefe directo, le pedí unos días libres para asuntos personales, le aseguré que dejaría todo mi trabajo en orden. Me miró preocupado, me preguntó si todo estaba bien, y solo le dije que necesitaba ocuparme de mi vida privada. No preguntó más. Siempre fue de los que entienden sin necesidad de explicaciones. Con eso cubierto, pasé a la parte más delicada, la exposición. No quería convertirlo en un drama público, pero tampoco pensaba dejar que todo se borrara como si no hubiera pasado. Laura trabajaba en el mismo instituto desde hacía años, y el tipo con el que se veía también. Eran del mismo departamento, lo cual ya de por sí era un problema profesional. Sabía que no podía meterme en su lugar de trabajo ni hacer una denuncia formal sin pruebas concretas de que su relación afectaba el entorno laboral, pero eso no era necesario. Lo que sí podía hacer era dejar evidencia en manos de las personas adecuadas. Con ayuda de un amigo informático que me debía un favor, preparé un pequeño dossier con las fotos, las fechas y un resumen objetivo de lo que había pasado. Nada exagerado, nada emocional. Solo hechos.
Lo mandé a la dirección del centro de forma anónima, desde una cuenta creada ese mismo día. Lo hice por dos razones: una, para que el asunto saliera a la luz dentro del entorno profesional, porque ese tipo de relaciones están mal vistas y tienen consecuencias; dos, para que Laura supiera que no todo en esta vida queda impune. No tenía la intención de arruinarle la vida, pero sí de ponerle límites. Ella cruzó una línea, y yo se la devolví. El paso final fue en casa. Cambié la cerradura. No me fui, no le di el gusto. Le pedí que se marchara. Cuando volvió del trabajo y vio que la llave no encajaba, me llamó desde la calle. Bajé a abrirle, tranquilo, y le dije que necesitábamos establecer límites mientras se resolvía el divorcio. Que ya no vivíamos juntos, que ya no éramos pareja, que ahora era cuestión de convivencia hasta que firmáramos los papeles. Me miró con cara de no entender nada, como si no fuera consciente de la magnitud de lo que había hecho. Le dije que tenía una semana para buscarse un sitio, que podía quedarse en casa de su hermana o alquilar algo, pero que ya no quería seguir compartiendo el mismo espacio. Al principio protestó, luego intentó negociar. Al final, aceptó. Esa noche me llamó su madre. Me preguntó qué estaba pasando. Le dije que hablara con Laura. Que no tenía nada que explicarle a ella. Me colgó de forma seca, sin decir adiós. No me importó. Siempre defendió a su hija por encima de cualquier lógica, incluso cuando no tenía razón. Cuando Laura hizo las maletas, no lloró. No dijo nada. Solo guardó sus cosas, una por una, sin mirarme. Fue una escena larga y aburrida, como todo lo que había sido nuestra relación en los últimos años. Cuando terminó, me dijo que se iría a casa de Ana hasta encontrar algo. Asentí sin decir nada. Cerró la puerta detrás de ella. Y yo respiré por primera vez en semanas. La parte legal seguía en proceso, pero ya no era lo que más me preocupaba. Mi trabajo estaba estable, mis rutinas volvían poco a poco, y aunque el vacío seguía ahí, al menos ya no tenía que ver su cara cada mañana. 2 semanas después de que se marchara, me escribió para vernos. El mensaje era breve y directo. ¿Podemos hablar? Necesito cerrar esto bien. Lo leí varias veces antes de contestar. No porque no supiera qué decirle, sino porque no sabía si tenía sentido seguir escuchando nada más. Pero respondí que sí. No por ella, sino por mí. Necesitaba dejar claro que no había vuelta atrás. Quedamos en una cafetería lejos de casa, un sitio al que nunca íbamos juntos, un lugar neutro donde no pesaran recuerdos. Llegó 10 minutos tarde, con esa cara de quien no ha dormido bien en semanas, o al menos eso quería hacerme creer. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, como si intentara proyectar una imagen de honestidad que ya no le creía. Me saludó con un hola apagado y se sentó frente a mí sin esperar a que yo dijera nada. Durante varios segundos, ninguno de los dos abrió la boca. El camarero vino, pedimos café, y luego otra vez el silencio. Fue ella quien empezó. Me dijo que no sabía cómo llegar a este punto, que le costaba reconocerse, que nunca pensó que me haría daño así. Me habló de su confusión, de cómo llevaba tiempo sintiéndose vacía, de cómo el otro tipo no era el problema, sino un síntoma de algo más profundo. Le respondí que esa parte ya me la sabía, que lo que no entendía era por qué nunca habló antes de llegar a ese extremo. Me contestó que tenía miedo de perderme, que pensaba que si decía en voz alta lo que sentía, todo se rompería, y que prefería ignorarlo. Le dije que no lo ignoró, que lo sustituyó, que eligió traicionar antes que enfrentar. Ella bajó la mirada y asintió en silencio. Le pregunté por él. Me dijo que ya no se veían, que después de que le llegara la notificación anónima al instituto, él se asustó y dejó de hablarle. Me dijo que no sabía si fue por eso o porque realmente no quería estar con ella. Me reí sin querer.
Ella no reaccionó. Me dijo que entendía si yo la odiaba, que seguramente me resultaba imposible creer en nada de lo que dijera ahora, pero que necesitaba que supiera que todo esto le había abierto los ojos. Le dije que ya daba igual. Que si necesitaba aprender algo de esta historia, que lo hiciera, pero que no lo hiciera esperando que yo la acompañara. Me dijo que no me estaba pidiendo que volviéramos, que sabía que eso no iba a pasar, que simplemente quería cerrar esta etapa sin dejarla como si nunca hubiera existido. Le respondí que eso era inevitable, que lo que habíamos tenido no iba a borrarse, pero que tampoco iba a recuperarse. Me preguntó si yo estaba viendo a alguien. Le dije que no, que apenas dormía bien, que no tenía cabeza para pensar en otra persona. Me preguntó si creía que algún día podría perdonarla. Le dije que tal vez sí, pero que no iba a olvidarlo, y que no pensara que el perdón era una invitación a volver. Me miró con los ojos vidriosos, pero no lloró. Me dijo que aún me quería. Le respondí que no sabía qué significaba eso viniendo de ella. Le dije que si de verdad me quería, lo habría hecho de otra manera. Me pidió disculpas otra vez. Le dije que no necesitaba escucharla repetir lo mismo. Que no venía buscando arrepentimiento. Que lo único que esperaba era que entendiera que, por una vez, no tenía el control de la situación. Que esta vez era yo quien decidía cómo terminaba todo. Le pregunté si había hablado con su abogado. Me dijo que sí, que ya tenía preparada la documentación, que estaba dispuesta a firmar sin poner pegas, que no iba a pedir nada, que lo único que quería era que no la odiara. Le dije que eso no dependía de ella. Que había días en los que pensaba que podía seguir adelante sin resentimiento, y otros en los que no podía ni ver su nombre sin sentir un nudo en el estómago. Le dije que probablemente eso iba a durar mucho tiempo, y que si realmente quería cerrar esto bien, lo mejor que podía hacer era desaparecer de mi vida lo más rápido posible. Terminamos el café en silencio. Ella fue la primera en levantarse. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, que no dudara en escribirle. No le contesté. Solo asentí con la cabeza. La vi salir por la puerta sin mirar atrás. Me quedé sentado unos minutos más, sintiendo el peso de todo lo que no se había dicho, de todo lo que ya no tenía solución. Al volver a casa, encontré un sobre en el buzón. Era de ella. Dentro había una carta breve, manuscrita, con su letra inclinada. Me decía que aceptaba todo lo que había dicho, que esperaba que algún día encontrara algo mejor que ella, que me merecía una vida sin dudas ni traiciones. Lo rompí sin leerla 2 veces. No porque me doliera, sino porque no quería darle más espacio del necesario en mi vida. Había tenido su oportunidad de hablar, de explicar, de arreglar. Y la había tirado por la borda. La última conversación no me dio paz, pero sí me dio certeza. No quedaba nada. No había nada que reconstruir. Solo quedaba avanzar, paso a paso, sin mirar atrás. Después de firmar los papeles, todo fue sorprendentemente rápido. 2 semanas después de la última conversación con ella, el abogado me confirmó que ya estaba todo cerrado. No hubo discusiones por la casa, ni peleas por cuentas bancarias, ni intentos de complicarme el proceso. Ella firmó, se mantuvo al margen y desapareció sin más. En ese sentido, fue limpia. A partir de ese momento, ya no hubo necesidad de escribirle, ni de verla, ni de explicarle nada a nadie. Algunas personas del entorno común intentaron acercarse con preguntas, con curiosidad disfrazada de preocupación, pero no entré en el juego. Les dije que ya estaba todo dicho, que no era asunto de ellos, y se acabó. Aprendí que cuando uno cierra una etapa, la mejor forma de hacerlo es con la puerta bien cerrada y sin dejar ventanas abiertas. Volver a estar solo no fue sencillo, pero fue necesario. Durante los primeros días me costaba incluso encontrar sentido a ciertas rutinas.
Me levantaba y me quedaba de pie en mitad del pasillo como si no supiera a dónde ir. Comía sin hambre, me acostaba tarde, y a veces dormía mal solo por costumbre. Pero no sentía tristeza, tampoco rabia, solo un agotamiento constante que poco a poco fue dando paso a algo parecido a la calma. Empecé a caminar más. No por salud ni por deporte, sino por despejarme. Me perdía por las calles de Salamanca que no solía recorrer, buscaba cafeterías nuevas, librerías pequeñas, cualquier sitio donde nadie me conociera. Dejó de ser necesario explicarle a nadie a dónde iba ni por qué volvía tarde. Fue la primera vez en muchos años que tuve espacio para mí, y aunque al principio me incomodaba, terminé por agradecerlo. Volví a hablar con algunos amigos que había descuidado. No les conté detalles, no buscaba compasión ni frases vacías, solo necesitaba sentirme parte de algo fuera de mi historia. A uno de ellos, un tipo que conocía desde la universidad pero con quien había perdido contacto, le conté todo con calma una tarde de cervezas. Me escuchó sin interrumpir, sin soltar frases hechas ni ponerse de mi lado como si fuera una obligación. Me dijo que no me imaginaba viviendo esa situación, que yo siempre había parecido el tipo que tenía todo bajo control. Le dije que yo también me lo creía. Nos reímos un rato. Me sentí mejor después de esa charla que en todas las semanas anteriores. Un día, por impulso, hice limpieza general en casa. Tiré cosas que llevaba años guardando sin sentido, desde ropa vieja hasta papeles inútiles. También quité todas las fotos que teníamos juntos. No las rompí, solo las guardé en una caja que metí en un trastero que rara vez uso. No por nostalgia, sino porque aún no me atrevía a deshacerme del todo. Es curioso cómo algunas cosas pierden valor de un día para otro y, sin embargo, siguen ahí, ocupando espacio como si quisieran recordarte algo que ya no importa. Cambié el orden de los muebles, compré unas cortinas nuevas, pinté una pared. No eran grandes cambios, pero me hacían sentir que el lugar ya no era el mismo. Me hacían sentir que yo ya no era el mismo. No volví a saber de ella. Supe por Ana que se había mudado a un piso pequeño cerca del instituto y que no quería contacto con nadie de mi entorno. Me pareció bien. Su silencio era lo único sensato que había hecho en meses. No me molesté en preguntar si seguía viendo al otro tipo. La verdad es que me daba igual. Él ya no existía para mí desde el momento en que decidí que lo que más importaba no era lo que habían hecho, sino lo que yo iba a hacer con lo que quedaba. Lo que aprendí de todo esto no fue una gran lección de vida, ni una revelación existencial, fue algo mucho más sencillo. Aprendí que uno puede estar bien durante años y, aún así, no estar viendo lo que pasa a su alrededor. Aprendí que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre puede sorprenderte, para bien o para mal. Aprendí que las decisiones importantes no se toman con gritos ni con lágrimas, se toman en silencio, cuando ya estás cansado de sufrir. Y sobre todo, aprendí que no necesito a nadie para estar completo. Hoy, después de todo, no me siento víctima. No me siento especial. No soy el primero al que le ha pasado esto ni seré el último. Pero sé que lo enfrenté como pude, sin dramatismo, sin violencia, sin convertirme en una versión peor de mí mismo. Y eso, para mí, ya es suficiente. Si algo de lo que viví sirve a alguien para entender que no hay que aguantar lo inaguantable, entonces todo esto no fue en vano. No volvería atrás para cambiar nada, porque ahora sé lo que valgo, lo que permito, lo que nunca más voy a dejar pasar. Y con eso, basta. La historia terminó. Y yo sigo. Sin ella, pero más claro que nunca.